Muy buenas tardes, amables televidentes. Estamos de vuelta en su programa Coxijón y en el espacio Una mirada crítica sobre Guatemala. Hoy estamos hablando de las facetas de la migración retornada a propósito del libro El sueño del norte en Yalambojoch, un libro cuyos autores son Ricardo Falla y Elena Yoscom. Hoy Elena está con nosotros, así como Irene Palma, para tratar este interesante y muy importante tema para nuestro país. En el segmento anterior nos quedamos con una pregunta, un tema en el aire relacionado con las decisiones que aquellos que migran y aquellas que migran tienen que tomar, las decisiones de irse y también las decisiones, como nos lo muestra el libro, de retornar a sus comunidades y lo que eso implica. Vamos a comenzar hablando de este tema, pidiéndole a Elena unos primeros comentarios sobre el tema de las decisiones que deben tomar las personas que migran y las que retornan. Bueno, una de las decisiones que yo he visto en las comunidades ha sido primero de mucha valentía, ¿no? De mucha valentía y también por cuestiones económicas, ¿no? También ha sido como muy espiritual también, muy místico, ¿no? Porque es cuando comienzan a intercambiar con los abuelos, con las acompañantes de las comunidades, también con las mamás. Por ejemplo, Angelina en el libro, pues una de las decisiones de ella comienza primero tanto personal como también con el acompañamiento de su mamá, ¿no? Ella plantea su decisión a su mamá le da su sugerencia también, ¿verdad? Ella pues dice sí, de acuerdo, pero, ¿no? Entonces, y ahí es una de las experiencias muy bonitas de Angelina que tenemos en el libro, pues realmente no solamente ella, sino que todos los compañeros que yo he entrevistado, pues siempre han la experiencia de decidir de ir a Estados Unidos, se han basado desde la conexión también con sus papás, con sus mamás, pues ha sido prácticamente como muy familiar, muy comunitario también. Gracias. En este tema de las decisiones, Irene, ¿qué viste tú en el libro? Mira, una presentación muy afortunada entre lo que es la experiencia particular individual conectada con el seno familiar, una valoración sistemática de las circunstancias que vive la comunidad y también la inclusión de algunos elementos de información que tienen que ver con el contexto de riesgo que se vive en los lugares de tránsito y en los lugares de destino. Sin embargo, hay dos razones fundamentales que motivan, ¿verdad? Principalmente los hijos y la familia. Aunado o en paralelo a ese eje fundamental que yo diría que es el seno del amor, de la reproducción del amor, como presenta el libro, también hay una serie de situaciones que hablan de las dificultades que la familia enfrenta cotidianamente. Hay expresiones que llegan a decirte, por ejemplo, es para dar de comer, es porque no hay casa, es porque necesito comprar un terreno para poder sembrar. Estamos hablando de procesos básicos de la subsistencia. Y en ese sentido, el balance, los riesgos se ven disminuidos, obviamente, porque la necesidad es mayor. Y esa es una necesidad que además no está olvidada, no es actual, ¿verdad? Es una necesidad que ha venido profundizándose y una circunstancia que ha venido de tiempo atrás. Y eso lo presenta el libro a lo largo de todo el texto, ¿verdad? Es un proceso de precarización, de debilitamiento de las posibilidades de la subsistencia y la migración como la última y única alternativa. Sí, yo creo que el libro es claro en mostrar eso y entonces muchísimas personas han decidido irse, ¿verdad?
tal vez más difícil a veces para las mujeres irse que para los hombres, pero muchos y muchas han decidido irse. Y este tema del riesgo que mencionaba Irene, que se toma en cuenta, y las historias del viaje hacia el norte que el libro nos presenta, nos muestra los riesgos que se corren, ¿verdad? Las mujeres corren muchos riesgos, los hombres corren muchos riesgos, el transporte es arriesgadísimo, etcétera, y llegan a Estados Unidos y hacen ahí una vida corta o larga, ¿verdad? Pero llega entonces el momento a veces de decidir volver. ¿Cómo es esa decisión de volver, Elena? ¿Cómo sintió usted que estas personas que entrevistó en Yalambojoch vivieron esto de decidir volver? Pues según mi experiencia que he compartido, pues también el lograr, después de lograr el sueño, después de lograr la meta, en cuanto a lo económico, de tener una casa, de tener un pedazo donde sembrar, cuando ven que ya, bueno, hasta aquí ya puedo trabajar, pues comienzan el proceso de regresar, ¿verdad? Pero también siempre con esa comunicación con la familia. Por ejemplo, uno de los compañeros que también he entrevistado dice, le preguntó a su esposa primero que si ya podía regresar. Entonces ella le dice, sí, ya es momento que regrese, ¿no? Entonces todo eso, como se fue, también regresó también con esa comunicación comunitaria, ¿no? Pero ya con la meta alcanzada, que es tener una casa, tener un pedazo de terreno donde trabajar, ¿no? Entonces el proceso de retorno es prácticamente, tiene mucho en común como la ida también, ¿verdad? Son procesos que se parecen, sí. Sí, también aparecen ahí a mí aspectos que me llamaron muchísimo la atención, ¿verdad? De las razones que frenan o impiden, o al menos obstaculizan las posibilidades de alcanzar las metas, ¿no, Elena? Es esa parte en donde hay una serie de circunstancias que se viven en el lugar de destino, que invitan sistemáticamente al consumo, a una serie de presiones se ven expuestas las personas, entonces olvidan quizá la meta, pero también está presente la necesidad de cumplir, y entonces se vuelve una tensión muy fuerte para cualquiera, ¿no? Aparece ahí con mucha preocupación, y yo no lo digo únicamente por lo presentado en este libro, es con mucha frecuencia un consumo excesivo de alcohol, ¿verdad? O el abandono de la relación, del vínculo, el compromiso primordial con la familia, y en ese sentido una pérdida del plan, ¿verdad? Una pérdida del sentido del esfuerzo. Y entonces, bueno, independientemente si es hombre o mujer, son situaciones a las que se ven enfrentados. Y bueno, la otra parte es que en Estados Unidos hay una política de control y verificación migratoria que está restringiendo la inmigración irregular. Y en ese sentido se presentan historias sistemáticamente de deportación, de redadas y de deportación, que hace que de una manera obligada venga la gente. Puede ocurrir una intercepción en el camino que interrumpe la ruta o en el propio lugar de destino. El libro presenta de manera muy linda, muy cuidadosa, diría yo, esa parte donde se describen las pérdidas específicas, ¿verdad? El que ya invirtió en el pago del acompañante o del coyote, lo que se pierde porque no se logra la meta, o de aquel que ve interrumpido el sueño y el plan y que le faltaba. En fin, son pérdidas probablemente diferenciadas, pero que tienen un impacto muy grande en la economía, la sobrevivencia y sobre todo la salud emocional de la persona que lo vive y de su familia. Sí, porque como nos decía Elena, estas son decisiones que se han tomado muchas veces con acuerdo familiar y comunitario, y la familia entera ha aportado para que la persona se pueda ir, ¿verdad? Y entonces, si no logra su objetivo allá, algunos van a estar muy angustiados, pero otros habrán olvidado realmente el objetivo en el mundo del consumo que se describe aquí, se presenta en Estados Unidos, y quizás se van a recordar del objetivo en el momento de
que son apresados y deportados. Esta experiencia de la deportación propiamente, Elena, ¿cómo impacta? ¿Cómo impacta? Pues ha habido, bueno, realmente es muy fuerte para las comunidades. También algo que describimos ahí en el libro, que para unos ha sido muy vergonzoso regresar a la comunidad sin nada, ¿verdad? Sin nada en el sentido de no haber cumplido el sueño, ¿verdad? Entonces, pero también en otra parte la familia también se siente mal porque piensa y siente muchas veces que ha invadido un lugar que no le pertenecía, ¿verdad? Entonces, ese de que lo agarran y lo envían a su país, a la comunidad, es muy fuerte en cuanto de decir, pues, ¿ahora qué hacemos? ¿Verdad? Porque implica también de cómo regresar el dinero en cuánto le han pagado al coyote, cuánto le deben todavía a una familia que le han prestado el dinero, y en fin, es una cuestión de comienzan a ver qué es lo que les falta pagar, ¿verdad? Y qué es lo que no han alcanzado también, ¿verdad? Porque si la comunidad, porque generalmente dice la comunidad que lo deportan porque se ha portado mal, ¿verdad? Entonces eso también muchas veces la comunidad comienza a preguntarse, entonces, ¿cómo es que este se vino o esta se vino sin nada, ¿verdad? Entonces comienza una cuestión ahí de preguntas y cuestionamiento a la familia como a la persona también retornada, ¿no? Pero en la otra parte también los retornos así, también dentro de la comunidad se da de la solidaridad, ¿no? O sea que no solamente la otra parte, sino que también la parte de solidaridad. La gente comienza a decir, pues te podemos ayudar, ya no puedes ir, en cuestiones así. También la comunidad yo creo que aporta mucho, que la persona retome nuevamente esas esperanzas de vivir como persona y de ver otra manera de vida dentro de la comunidad, ¿verdad? Aunque eso se da más o menos un tiempito, luego la misma persona piensa de retornar a Estados Unidos, de regresar a Estados Unidos, aunque con todas las dificultades ahora de la migración, sin embargo siempre está eso de ir y regresar. Sí, me parece muy interesante la idea de que con deuda se van, con deuda regresan, y que sin embargo también el aspecto de la solidaridad está ahí, ¿verdad? El sueño del norte, como se llama el libro. Tenemos poco tiempo en este segmento, pero quisiera, Irene, que comenzáramos a ver un poco este regreso, digamos, a un nivel más global. ¿Qué significa el retorno de tantos guatemaltecos y guatemaltecas migrantes? Bueno, mira, las cifras de deportación desde Estados Unidos han ido sistemáticamente creciendo. El año pasado tuvimos un poco más de 30,000 deportados desde Estados Unidos. Eso significa un impacto muy grande a un poco más de 150,000 personas, calculando un tamaño promedio de familia de 5 miembros. Eso puede significar deudas entre $8,000 y $10,000 por persona si fue interceptado en el camino, o sueños frustrados que quedan a medias cuando no las familias quedan partidas, ¿no? Una parte en Estados Unidos y la otra en Guatemala. Y un protagonista de la migración, como decía Elena, muchas veces estigmatizados por la comunidad, no tienen todos la suerte de encontrar comunidades solidarias, ¿sí? Muchas veces cuando se trata de mujeres deportadas, bastante descalificadas y agredidas localmente por lo que se asocia con la migración. En fin, en términos nacionales me parece que es un tema que hay que tratar desde la política pública para promover procesos, instrumentos que promuevan o aseguren la circularidad.
Muchas gracias. Vamos a cerrar con estos comentarios de Irene Palma este segmento. Volvemos dentro de poco para seguir abordando este importante tema, las facetas de migración retornada. Muchas gracias.